Muy buenos días, sean bienvenidos a su programa, nuestros 15 minutos con él. Para nosotros, nuestro amado pastor Miguel Ángel Solórzano y Byron Solórzano, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes, poder compartir estas inquietudes bíblicas y poder dar un mensaje de esperanza al que está pensando en el Señor y quiere acercarse a Él. Nuestra misión es llevar la palabra de Cristo y poder alcanzar a cuantos podamos para la gloria del Señor. Pastor, esta mañana tenemos una pregunta muy interesante, es ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Maravillosa pregunta. Es una pregunta que toca el corazón de millones de personas, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Es la búsqueda del hombre por la vida eterna. Muy buenos días, es un gusto estar nuevamente con ustedes y quisiera hacer una breve oración para poner en las manos de Dios este breve tiempo que queremos derramar sobre sus vidas como una bendición. Padre eterno, te damos gracias por Jesucristo. Gracias por haberlo enviado y por haber muerto en la cruz y haber resucitado. Gracias, Señor, por darnos vida eterna a través de Él, por medio de la fe en Jesucristo. Y gracias por darnos este tiempo tan precioso para alcanzar el corazón de las personas que tienen a bien vernos y escucharnos. Te ruego que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tú los alcances por medio de lo que vamos a compartir en esta mañana y que esto satisfaga las dudas de sus corazones y les permita a ellos alcanzar ese nivel precioso y superior que es el ser hechos tus hijos y tus hijas. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús y con la unción del Espíritu Santo. Amén, Señor, y amén. Bien. En primer lugar, la persona que quiere ser salva debe apartarse del pecado. Pero como platicábamos, esto es difícil porque nuestra naturaleza es de pecado. Y estamos inmersos en un mundo que es de pecado. O sea, es bien difícil. Jesús le dijo al Padre en su oración sacerdotal, le digo, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque él sabía que aquí nos contaminamos en esta tierra. Pero también para ser salvos tenemos que creer en la resurrección, en la muerte y resurrección de Cristo. Él murió así literalmente y resucitó literalmente también con un cuerpo nuevo que es la promesa que nos ha dado a nosotros, que este cuerpo va a ser transformado en el momento en que Él regrese. Por eso debemos recibirlo como Señor y Salvador de nuestra vida. Eso es fundamental para poder ser salvos. El proceso es este. En primer lugar, debemos examinar nuestra propia vida. Y eso es difícil. Porque yo puedo examinar tu vida y decir, ay, Byron falló en esto, falló en lo otro, ¿verdad? Señalarte, pero yo ver mi pecado, cómo estoy yo a través de mi pecado dañándote a ti, eso no lo veo. Y es lo que el Señor quiere que hagamos un autoexamen de conciencia. Porque eso nos va a permitir reconocer que necesitamos ser salvos de nuestros propios errores y pecados, ¿verdad? Y debemos excluir de nuestra vida todo lo que sea contrario a la voluntad de Dios. Porque tú sabes que nuestro ego es muy fuerte. Y en lugar de hacer la voluntad de Dios, hacemos nuestra voluntad, ¿verdad? Que ese fue el gran problema del pueblo de Israel. Cuando usted lee la Biblia, se va a encontrar desde el principio, desde Génesis, que el hombre siempre ha querido hacer su propia voluntad y no la voluntad de Dios. Y para ser salvos tenemos que entrar en ese llamado al arrepentimiento que nos hace el Señor. Si nos pudieras leer en Mateo 3 los versículos del 7 al 10. Amén. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea que aquí Juan el Bautista está exhortando al pueblo para que tenga un verdadero cambio en su vida, un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento viene del griego metanoia,
que es una palabra compuesta. Meta, cambio, nous mente. O sea, el arrepentimiento es cambiar nuestra manera de pensar, nuestra forma de actuar. Incluso, si nos pudieras leer en Hechos 3, el verso 19. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Como tú decías, ahí hay una palabrita, convertidos. No solo arrepentirnos, sino convertirnos. Ahora, convertirse es cambiar de forma. Entrar en el proceso, porque la gente cree en Dios, pero no se acerca a Dios. O sea, no es lo mismo que yo crea en mi vehículo parqueado allá afuera, a que yo lo utilice y me lleve de un lugar a otro. Entonces, perdón por tal vez el ejemplo, pero Dios no es solo saber que existe. Tengo que cambiar mi vida para agradarlo y ser consecuente, porque dice que por los frutos nos conocerán. Amén. Entonces tiene que haber un fruto de arrepentimiento genuino, tiene que haber un cambio de vida en mí para evidenciar ante los ojos de Dios, al que no puedo engañar, que de verdad mi vida está siendo transformada por su poder. Y es tan cierto lo que dice Pedro y lo que dice Juan en relación con la explicación que nos das, que dice Juan que el hacha está puesta a la raíz. Dice no al tronco del árbol, sino a la raíz. O sea, está diciendo que el que realmente hace a un lado la voluntad de Dios es desarraigado de la presencia de Dios. O sea, aquí tenemos que comprender que el arrepentimiento es una evidencia clara de la conversión que hemos tenido. En segundo lugar, debemos reconocer que Jesucristo murió en la cruz para perdonar su pecado y el mío. Debemos aceptarlo como nuestro Salvador para que nos limpie a todos del pecado que mora en nosotros. Porque es el sustituto que pagó el precio del pecado que a usted y a mí nos correspondía pagar. Si pudieran leernos Romanos 5, versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. O sea, nos reconcilió en su muerte y nos da salvación en su vida. Como bien decías tú hace un momento que me platicabas, la vida de Cristo es lo que nos da vida a nosotros. O sea, tú me decías, Él vino a darnos vida, no a darnos muerte. Así es. ¿verdad? Él ofrece vida, no muerte. Él venció a la muerte, me decías tú, ¿verdad? Para darnos a nosotros vida, que es lo que nos cuesta creer. Nos cuesta creer que Él sea la vida. Él les dice en San Juan 14 a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad, dice, y la vida. Y uno cree que la vida son los signos vitales de nuestro cuerpo, pero no. La vida es Él. Él es nuestra vida. Y si pudieras leer Tito 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Se dio a sí mismo para rescatarnos, dice, de una manera de vivir maligna. O sea, a pesar de que estamos en el mundo donde hay tanta maldad, Él nos rescata de esa vida y nos da una nueva vida en Cristo, que es lo que nos permite sostenernos en medio de tanto pecado aquí en el mundo. En tercer lugar, la persona debe pedirle que sea Señor de su vida, reconociendo en forma abierta y oral que Jesucristo no solo es su Salvador, sino también su Señor, para poder ser salvo. Porque la Biblia dice que todos los que le recibieron, a todos ellos se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque la mayor parte de gente dice acá, todos somos hijos de Dios. No, todos somos criaturas de Dios. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo y lo reconocemos como nuestro Señor, entonces nos convertimos en hijos e hijas de Dios. Si pudieras leernos Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio el poder, dice, de ser hechos hijos por haber creído en su Hijo. Amén. Por creer en el unigénito Hijo de Dios. Por lo tanto, cuando una persona le abre su corazón y lo recibe, Él entra en nosotros y en nuestro yo interno.
Y por medio del Espíritu Santo que entra entonces en nosotros, comenzamos a vivir la vida de Él y Él la vida nuestra. Amén. Nos volvemos una sola vida con Cristo. Eso es maravilloso. Saber que tu vida está tomando un matiz diferente porque el Espíritu de Dios está dentro de ti y tú sigues siendo la misma persona porque no te resta tu personalidad, pero ya tienes tú un regulador para tu vida, para que tú tengas un tipo de vida encomiable con frutos, ¿verdad? Que va a producir esa obediencia a Dios. A partir de ese punto se trata entonces de confesar lo que Dios ha hecho en nosotros. Si pudieras leernos Romanos 10, versículos 9 y 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Maravilloso lo que Pablo está diciendo. Porque la gente dice, los evangélicos dicen que solo aceptando a Cristo, pero no es que lo digan los evangélicos, lo dicen los evangelios. Y esta carta a los romanos es maravillosa, porque en el capítulo 10 Pablo dice que la palabra está cerca de nosotros, en nuestra boca y en nuestro corazón. Y dice Pablo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, es tu Señor, serás salvo. Porque con la boca, dice, se confiesa para salvación, aunque con el corazón se cree para justicia. Pero tenemos que confesar que Cristo es nuestro Salvador, nuestro único Salvador. No hay otro Salvador. Amén. En Él nosotros encontramos la respuesta a todas las interrogantes de nuestra vida. Amén. Todas las personas andan buscando algo. Las personas están tratando de llenar ese vacío existencial que tenemos los seres humanos. Y lo queremos llenar con viajes, con ropa, con vanidades, con satisfacciones, con placeres, con vicios. Y tratamos de llenarnos y al final decimos como Salomón. Salomón dice, no le di a mi cuerpo ningún problema, sino todo lo que mi cuerpo anheló, lo probó. Todos los placeres que existen los probé. Mis ojos se dieron gusto en ver lo que quisieron ver. Así dice Salomón. Pero al final descubrí que todo eso era vanidad, un perseguir al viento. Vanidad es una palabra que etimológicamente quiere decir vacío. O sea, el ser humano está vacío, media vez no deja entrar a Jesucristo en su corazón. Nosotros necesitamos a Jesucristo en nuestro corazón. No podemos vivir sin Él. La humanidad podrá decir, yo vivo con Buda, o yo vivo con Confucio, o con Lao Tse, o con Sai Baba, o qué sé yo, o con los dioses que adora la gente. Pero la realidad es que hay un solo Dios y un solo mediador entre el hombre y Dios, y ese es Jesucristo, hombre, que murió y resucitó y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Nosotros tenemos no una imposición de ideas o de filosofías para las personas. Nosotros tenemos la palabra de Dios compartiéndola, derramándola como una semilla en los corazones de las personas como en tierra fértil. Aunque Jesús dijo que muchos terrenos iban a ser como pedregales o sequedales o junto al camino, pero sí ahí va a haber buena tierra. Nosotros derramamos la semilla y Dios es el que la hace germinar y producir. Por eso es tan necesario y tan importante el orar para que todas las personas quieran tener a Cristo en su corazón. Y vamos a terminar haciendo esa oración. Si alguien se decide por Jesús, pues qué privilegio poder orar esta oración en este momento. Padre, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Reconozco que te necesito, Jesús. Creo que tú eres el Hijo de Dios y has venido al mundo y has muerto en una cruz. Y Señor, tú resucitaste. Y yo creo en ti, Jesús, y te confieso como el único y suficiente Salvador de mi vida. Gracias por limpiarme, gracias por restaurarme. Ayúdame a caminar en una vida nueva, Señor. Por favor, te invito para que seas el dueño de mi corazón y para que todos mis actos de aquí en adelante sean guiados por ti. Enséñame, oh Dios, tu camino y enséñame y muéstrame la luz divina para poder seguirla, Señor. En el precioso nombre de Jesús lo oramos. Amén, Señor, y
Amén. Amén.